Hola, ¿qué tal? Soy Christopher Pacheco Herrera. En relación con mis compañeras de equipo Cristina Romero Sánchez y Diana Gaona González, de la Universidad del Valle de Puebla, cursando la licenciatura de Negocios Internacionales, con la intención de implementar un taller de capacitación, el cual tiene un objetivo principal, que consiste en la identificación de la evolución del comportamiento, las aptitudes y los conocimientos de los participantes en relación a la cultura del mexicano, en materia de sobornos, y la manera en que afectan al comercio de nuestro país, a través de nuestro plan de contenido, el cual consiste en 3 puntos. Punto número 1, la corrupción. Aunada a ella, el origen de la corrupción en México, los tipos de corrupción, la corrupción política y el cohecho. Punto número 2, el comercio. Aunado a ello, los antecedentes del comercio en México, la clasificación del comercio, la importancia del comercio para México y la relación comercio-corrupción que existe en México. Punto número 3 y último punto sería la cultura. Con relación a ello, la cultura del mexicano, la diversidad cultural de México y la cultura económica del mexicano. Por lo que cabe destacar que cada vez con más frecuencia conocemos hechos escandalosos de corrupción, no solo en nuestro país, sino por todo el mundo. Pareciera que no hay región o país que se salve. La idea de este taller es la capacitación. Se origina en las consecuencias de la corrupción aunadas a la economía de nuestro país y de este modo al sector del comercio. Es por ello que mediante un contenido coherente y con temas que entablan relación con este suceso, los alumnos brindarán una aportación ideológica a los participantes de dicho taller. En el mismo se utilizarán datos oficiales, contenidos explicativos, así como estrategias, materiales y recursos didácticos necesarios para el apoyo y configuración del taller a implementar. Todo esto con el fin de obtener una evaluación de aprendizaje y resultados adecuados al tema. La corrupción, como parte de la anatomía y de la cultura del mexicano, ha trascendido a grados enormes de vulnerabilidad, en donde todos los afectados no son únicamente los mexicanos. Los enormes costos que una nación percibe se ven reflejados y clasificados en económicos, políticos y sociales. Cada uno de ellos con amplias insatisfacciones, índices y situaciones deplorables. La corrupción es un fenómeno universal y lo es desde una triple perspectiva. Primero, la corrupción desde un punto de vista temporal. Ha existido desde siempre. De hecho, se desconoce desde un punto de vista temporal las etapas históricas en las cuales haya estado ausente por completo. Si bien es cierto que en algunos momentos ha aparecido con mayor virulencia que en otros. Segundo, la corrupción ha estado presente en toda la geografía de nuestro planeta. Ha recorrido los sistemas jurídico-políticos a lo largo de todas sus expresiones especiales. Y tercero, ha afectado a todos los niveles de desarrollo económico y social. Existe corrupción tanto en los países pobres como en los países ricos. La conclusión es que nada ni nadie parece estar a salvo de este fenómeno universal. Por ese motivo, quienes sostienen que la corrupción puede ser explicada exclusivamente en términos de momentos históricos, de culturas políticas o de sistemas político-económicos pobres o subdesarrollados, no solo yerran en su diagnóstico, sino que trasladan ese error a la posible solución de sus causas y también de sus efectos. El análisis de los aspectos temporales donde aparece una determinada manifestación de la corrupción, las tradiciones culturales a las que pertenecen los agentes involucrados en la corrupción, el área geográfica donde tiene lugar el intercambio venal o los aspectos económicos y sociales de los países afectados, los cuales constituyen, sin duda, elementos relevantes para la comprensión del caso concreto de corrupción, pero no para entender cabalmente dicho fenómeno. El origen de la corrupción en México. Alguno de ustedes seguramente tendrá un pensamiento, una doctrina, una costumbre que origine este tipo de actividad ilícita, infraganti,
y relacional con un comportamiento humano que nos lleve a la ética y a la moral. Y quisiera saber su perspectiva sobre el tema. Por eso los invito a que tengamos un foro en donde podamos desarrollar la opinión de cada uno de ustedes. Es justamente como lo mencionaban todos sus compañeros en el curso pasado, el origen de la corrupción. Presentaremos adecuadamente la información. Se ha dicho que las raíces de la corrupción en México están en la época colonial, el poder patrimonial absoluto de los monarcas españoles sobre sus dominios, transferido casi intacto a sus representantes en las Indias. Los virreyes habrían convertido el ejercicio de los puestos públicos en un negocio privado, hábito que a su vez habría persistido a través de los siglos. Es verdad que el enriquecimiento de los oficiales con puestos no estaba mal visto por la corona, que incluso propiciaba la venta de oficios. Es verdad también que solo ahora comienza a desvanecerse la idea de que los políticos son los dueños del país, pero la vida política colonial era menos opresiva de lo que se cree y su herencia menos decisiva de lo que parece. Piénsese, por ejemplo, en la institución del juicio de residencia, cuando los virreyes cesaban en sus funciones o eran transferidos a otros reinos, sufrían un arraigo forzoso para enfrentar y en su caso reparar los agresivos que hubieran infligido a particulares o corporaciones. Si el virrey moría en sus funciones, el resarcimiento recaía en su sucesor. En este sentido, la colonia era más democrática que la época actual. Ningún expresidente ha tenido que responder, no se diga resarcir a la nación por sus faltas, robos o asesinatos. Los criollos, escribía Alamán, eran prontos para emprender y poco prevenidos en los medios a ejecutar, entregándose con ardor a lo presente y atendiendo poco a los medios, a lo venidero. Iturbide hizo negocios turbios en sus años de general invicto. Santa Anna tuvo haciendas en México y en Colombia, pero ambos fueron despilfarrados, desidiosos, descuidados. Buscaban menos el poder que el amor de sus compatriotas. Soñaban con guirnaldas de oliva y un sepulcro de honor. El dinero no estaba en su horizonte práctico ni axiológico. Además de haber querido enriquecerse, el pobre erario se los había impedido. Los liberales de la Reforma tuvieron todas las cualidades cívicas, incluida por supuesto la honradez. Pero como sabían que los hombres son falibles, crearon una constitución que limitaba las fallas de un posible ejecutivo dispendioso o corrupto. La constitución que limitaba las fallas fue también propuesta por Porfirio Díaz. De Porfirio Díaz pueden decirse muchas cosas, pero no que fuera corrupto. Dueño de un dominio político absoluto, podía otorgar mercedes, prebendas, concesiones con la liberación de un rey, pero en lo personal tenía que ser y parecer honrado, para que la Cámara, la Corte y la prensa no tuvieran que llamar a cuentas. Las cuentas quedarían a cargo del ministro de Hacienda, quien ejercería un manejo financiero responsable y autocontenido en el cual cabían ciertos favores y preferencias, pero no la corrupción. Por lo demás, cosa que con frecuencia se olvida, en tiempos porfirianos los niveles medios del aparato judicial funcionaban con eficacia y honestidad. En el río revuelto de la Revolución, muchos humildes pescadores se hicieron millonarios. El remolino elevó hasta el cielo la hojarasca, escribió Daniel Cosio Villegas, y los individuos quisieron conservar toda la vida los miles de sueldo que súbitamente ganaron, hurtando 1 millón mientras el remolino duraba. Quizás el primer estadio de la corrupción fue el botín de guerra. El pueblo de la Ciudad de México inventó el vocablo carranciar como sinónimo de robar y llamaba con sus uñas listas a los constitucionalistas. El apodo refiere claramente a la avidez presupuestaria de aquella clase media en el poder. El periodo carrancista es defendible por su política internacional e interna, no por su limpieza. Pero no hay que confundir el botín de una guerra y los cañonazos de 50,000 pesos que disparaba Obregón con la corrupción moderna. Según Cosio Villegas, la revolución, en su ímpetu destructivo, impulsó la corrupción.